Muy buenas tardes, distinguidos colegas. Muy contenta de estar presente en este 23º Congreso de nuestra Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Para mí es un gran placer y un honor presentar a nuestro querido amigo, el doctor Jack Ludmier. Jack, bienvenido. Siempre nosotros te tenemos presente y siempre tú colaborando con los avances científicos de nuestra sociedad y de la mujer. Bueno, la mujer a nivel del mundo y sobre todo actualmente a nivel de la mujer peruana. El doctor Jack Ludmier es un doctor, como vuelvo a decir, muy conocido por todos, un amplio currículum. Realmente creo que no alcanzarían las páginas para decir todo tu currículum, tus conocimientos, tus trabajos científicos. Y tengo acá algo muy concreto, donde dice que el doctor Jack Ludmier es ejecutivo, vicepresidente, doctor asociado y profesor principal de obstetricia y ginecología del Thomas Jefferson University y Jefferson Health de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, y director ejecutivo del Philadelphia Collaborative for Healthy Equity. El doctor Ludmier va a tratar el tema rompiendo barreras, cómo prestar atención a las poblaciones migrantes y marginadas. Es un tema muy álgido porque, como todos sabemos, la migración se ha incrementado enormemente y asociado con este problema de la pandemia del coronavirus, realmente la situación de salud de estas poblaciones migrantes y marginadas es muy lamentable. Sabemos que a partir del 2018 estas migraciones se han incrementado, trayendo como consecuencia el incremento no solamente de las enfermedades de transmisión como el COVID, sino de otras enfermedades propias de los migrantes que llegan a las ciudades donde van a querer residir. Esto creo que va, como nos mencionó el doctor Ludmier, es un problema realmente político de salud a nivel mundial. Yo creo que tiene que haber una colaboración multisectorial e internacional para poder enfrentar y aunar fuerzas para que podamos en alguna forma lidiar y mejorar la salud de todos estos migrantes y marginados y sobre todo la salud de las mujeres. Con ustedes dejo al doctor Jack Ludmier para su conferencia. Doctor Ludmier, mucho gusto de verlo. Y bueno, aquí tenemos 25 minutos que yo creo que van a ser de bastante importancia y nos va a dejar muchas enseñanzas. Puede iniciar la presentación, doctor Jack Ludmier. Buenas tardes, colegas, obstetras ginecólogos del Perú. En primer lugar, mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la gentil invitación. Desafortunadamente, por la bendita pandemia no puedo estar con ustedes y ahora simplemente seguimos viviendo en este mundo virtual. Pero el comité organizador me ha dado el gran honor de compartir una charla con ustedes de algo un poco diferente. Y esta charla está basada en nuestro trabajo por los últimos 20 años, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, de cómo atender sobre todo pacientes obstétricas en poblaciones migrantes y marginadas. Y como siempre, mis charlas empiezan con una declaración que yo no tengo ningún conflicto o interés comercial que declarar. Y esta fotografía de la última de mi padre con presidentes de la sociedad peruana, con el motivo de su última visita a Lima antes de morir. Fue una ocasión increíblemente agradable y en el que realmente me sentí muy orgulloso de la gran influencia que tuvo mi padre, no solo en la formación de especialistas en obstetricia y ginecología, pero también a través de su gestión como presidente y como miembro de esta sociedad que tanto quería. Los objetivos de esta charla van a ser los siguientes. Vamos a discutir poblaciones migrantes en América,
y vamos a discutir los desafíos en proveer cuidado prenatal a poblaciones migrantes. Realmente hay una crisis de proporciones históricas en lo que se refiere a refugiados en el mundo. Muchos de ellos debido a conflictos armados, por ejemplo lo que está pasando en Siria, otras simplemente debido a discriminación, como los Rohingya de Myanmar, y otros como los que vivimos en América, en Sudamérica con los venezolanos, y en América del Norte con el gran influjo de migrantes, sobre todo estos días de Centroamérica, por razones de violencia. En lo que se refiere a Venezuela, fíjese, esto es de un diario en Venezuela: huir, migrar y parir. Mujeres buscando mejores condiciones que llegan de Venezuela hasta Perú y otros países. Más de 5 millones de venezolanos han migrado por la situación política y económica. En Colombia hay alrededor de 1.800.000 y en Perú, de acuerdo a los últimos datos que vi, 830.000 venezolanos. Con esta pandemia ha habido un gran movimiento, muchos de ellos tratando de retornar a sus países, a su país de origen, debido a las situaciones precarias en que se está viviendo con la pandemia. En Cúcuta, que está entre la frontera de Colombia y Venezuela, las condiciones son terribles. Y es importante saber que en Colombia las gestantes venezolanas solo tienen acceso a un cuidado de emergencia o atención del parto, pero no tienen acceso al cuidado prenatal. De lo que yo tengo entendido, en el Perú, estas mujeres sí tienen acceso a cuidado prenatal, pero es difícil obtener datos. Y estos datos son los últimos de Colombia, de una agencia que se llama CISPRO. Y en el 2020 en Colombia más de 35.000 partos fueron de mujeres venezolanas. O sea que estamos hablando de un número importante de mujeres que en Colombia estas mujeres no tienen acceso a cuidado prenatal. Solo tiene acceso en caso de una emergencia o en el trabajo de parto. Y justamente acabamos de aplicar a un grant para obtener fondos para poder apoyar a poblaciones marginadas o desplazadas durante esta pandemia del COVID-19 y sobre todo ver si se puede ampliar la atención prenatal a mujeres gestantes. En Centroamérica hay una crisis, sobre todo de mujeres en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. En mi ciudad de Filadelfia, desde hace 7 años, ha habido una gran ola migratoria de mujeres escapando violencia. Y acá ven una fotografía del New York Times de hace un año, en el que el título es "Someone is always trying to kill you". Hay alguien que siempre te está tratando de matar. Y la violencia y el femicidio en Honduras es terrible. Muchos de ellos ya se ha realizado por grupos en drogas o gangs o hasta violencia de género, violencia doméstica. Fíjense que en el 2017
41% de las mujeres y niñas que fueron matadas en Honduras demostraban señales de mutilación. O sea que no simplemente es el hecho de matarlas, sino de mutilarlas. Es una realmente tragedia humana. Y eso ha llevado que, a pesar de las barreras migratorias que la administración de Trump puso en los últimos 4 años, mujeres y niños han seguido tratando de ingresar, sea como sea, a mi país. En los últimos 15 años se ha duplicado el número de partos de mujeres indocumentadas en Estados Unidos a casi un 7 u 8% de todos los partos en Estados Unidos. La última información de Estadística Nacional de la CDC Estados Unidos dice que 7% de los niños nacidos en mi país tienen un padre indocumentado. Por la Constitución americana, si uno nace en territorio americano, es automáticamente un ciudadano americano, aunque la madre sea indocumentada. El problema es que, aunque el bebé se vuelve un ciudadano americano, muchas mujeres, depende en qué estado se viven, no tienen acceso a cuidado prenatal. Y para ver más o menos los números en Estados Unidos de migrantes no autorizados o indocumentados, de un pico de más o menos unos 12 millones en el año 2008, por los últimos 10 años el número es de alrededor de 11 millones. Y eso, que la población indocumentada que bajó fue la población mexicana que migraba por razones económicas, pero a pesar que se bajó la migración mexicana, subió la migración centroamericana, sobre todo escapando violencia. En lo que se refiere a nuestro campo, que es la atención prenatal, el acceso a esta atención para las mujeres que son inmigrantes indocumentadas varía ampliamente a través de los Estados Unidos, debido a las diferencias en las políticas estatales y las diferentes interpretaciones a nivel estatal de las políticas federales que financian los servicios de salud para las mujeres embarazadas. O sea que no hay un estándar federal para todo el país. Tenemos 50 estados y cada estado es diferente. En Estados Unidos, 32 estados no cubren cuidado prenatal para indocumentadas. Filadelfia está en el estado de Pensilvania y en mi estado el cuidado prenatal no está autorizado o cubierto para mujeres indocumentadas. En 18 estados sí está cubierto el cuidado prenatal, y esto es a través del seguro de Medicaid para poblaciones vulnerables en Estados Unidos o un seguro de salud para niños. El uso del seguro de salud para niños es controversial porque la razón para usar esto en mujeres gestantes es basado en el concepto que la vida empieza en el momento de la fertilización, por lo tanto hay que proteger al bebé que no ha nacido. Entonces, estados como el estado de Texas, que es un estado que, como se llama, pro-life, muy para protección de la vida y en contra del aborto, da a las mujeres indocumentadas cuidado prenatal simplemente para proteger el bebé, aunque Texas es un estado que está totalmente en contra de la migración indocumentada. ¿Cuál es el impacto
de no cubrir el cuidado prenatal. Y ese ya es un estudio que se hizo en California hace 20 años cuando se paró de dar seguro de salud a mujeres embarazadas que venían de México. Fíjense que al no dar el cuidado prenatal aumenta el riesgo de casi más de 3 veces de tener un bebé de bajo peso, un riesgo de prematuridad de 7 veces más y un costo neonatal de $5,500 más si esta mujer no recibe cuidado prenatal. O sea que un impacto no solo en la cuestión de prematuridad, sino en costo. Y una forma fácil de pensar en esto es el no cubrir cuidado prenatal resulta 3 veces más caro por las consecuencias neonatales. Y en Estados Unidos, como dije anteriormente, el bebé al nacer en Estados Unidos es un ciudadano americano, por lo tanto tiene el Estado de la obligación de invertir y cuidar a este bebé y proveerle cuidado por el resto de su vida. Pero la expansión del cuidado prenatal para indocumentadas, y esto se demostró en Oregon, resulta en una reducción de la mortalidad infantil y una reducción del bebé de bajo peso. O sea, como todos sabemos muy bien, cuidado prenatal es fundamental, no solo para reducir los problemas en la madre, como para poder prevenir una preeclampsia severa o algún problema como de diabetes gestacional, pero también tiene un resultado positivo en reducir la mortalidad neonatal. Una cosa curiosa, como les había dicho anteriormente, en el estado de Texas, el estado brinda cuidado prenatal a las mujeres indocumentadas usando el seguro para niños para estas mujeres. Y este grupo del Baylor trató de ver si la retórica y el lenguaje despectivos que la administración anterior en este país de Trump usaba en contra de los inmigrantes y los mexicanos y hispanos, si esa retórica, ese lenguaje despectivo tenía algún efecto en el cuidado prenatal, que estaba cubierto por seguro. Y lo que estos investigadores vieron que de todas maneras el lenguaje despectivo o esa retórica con abuso hacia el hispano tenía un efecto negativo en que se aumentó la falta de cuidado prenatal en un casi 58%. O sea, que a pesar que el cuidado prenatal estaba cubierto por seguro, las mujeres, por miedo debido a lo que se estaba diciendo, dejaron de asistir a su atención prenatal. En mi propia ciudad, que por muchos años no había realmente una población hispana, fuera de una población puertorriqueña que se había mudado de la isla de Puerto Rico, ya sea a Nueva York o Filadelfia en los años 50, empezamos a observar un fenómeno más o menos hace unos 18 a 20 años en que cada vez se presentaban más mujeres hispanas indocumentadas a nuestra sala de partos y sin cuidado prenatal. Y esto me llamó a mí la atención y empecé a estudiarlo. Y en el 2013 en mi ciudad, más o menos 4.8% de todos los partos de la ciudad fueron mujeres indocumentadas, y en un periodo de más o menos 10 años esto se dobló y hoy en día tenemos de un 9 a un 10%, o sea, de 1 de cada casi 10 partos en la ciudad de Filadelfia son de mujeres sin documentos, las cuales no califican para seguro para poder tener un cuidado prenatal.
Y para hacer las cosas peores, en el campo obstétrico en mi ciudad, debido a problema médico-legal y al problema económico, hubo una barbaridad de clausura de servicios obstétricos en mi ciudad y alrededor, con más de 19 centros cerrando sus puertas, y en la ciudad de Filadelfia, que es la quinta ciudad de Estados Unidos en población, hoy en día solo quedan cinco hospitales que dan atención obstétrica en la ciudad, y ni uno de ellos es un hospital privado. Todos son hospitales universitarios con programas de residencia que vieron un aumento enorme en sus casos, y sobre todo en condiciones de alto riesgo una vez que hubo clausura de estos servicios. Entonces ustedes pueden imaginarse la crisis, con mayor número de gente indocumentada, sin cuidado prenatal, en salas de parto que están abrumadas por el número de casos que veían, y ahora viniendo gente sin cuidado prenatal. Cuando Obama trató de brindar un seguro de salud a toda la población, lo que se puso bien en claro es que no había cobertura para inmigrantes no autorizados, incluidas las embarazadas, y como dije anteriormente, en mi estado no son cubiertas, no pueden recibir asistencia médica para la atención prenatal de rutina. Por eso, hace unos 16 a 17 años, con un colega que trabajaba en emergencia en la Universidad de Pensilvania, formamos un grupo sin fines de lucro que se llama Puentes de Salud, y yo abrí dos servicios: un servicio de salud comunitaria a los latinos, y ahora en mi posición en Jefferson, una clínica para latinos, en el que tratamos de proporcionar acceso, mejorar el cuidado anticonceptivos, ofrecer actividades educativas. Colaboramos con la comunidad, sobre todo usando lo que llamamos mujeres de la comunidad, al que les damos cierta educación y se vuelven como embajadoras y promotoras de la salud. Y en los últimos 14 años hemos sido responsables por más de 2,000 embarazos que no tenían acceso a cuidado prenatal, incluyendo un gran número significativo de pacientes de alto riesgo, diabetes, hipertensión, tiroides múltiples, pacientes con anomalías. Y nuestras actividades han sido documentadas en un programa de la HBO, lo pueden googlear, si nomás ponen HBO Clínica de Migrantes. Y este era el modelo que creamos. Pusimos a la población, a la comunidad en el medio, y alrededor de ellas diferentes organizaciones, entre médicos, la ciudad de Filadelfia, la iglesia, otras organizaciones sin fines de lucro, las escuelas, y trabajamos en conjunto para apoyar esta ciudad. ¿Cómo lo financiamos? Ya sea a través de fundaciones o a través de donaciones. Y esta clínica la abrí yo hace 4 años, después de abierto Puentes de Salud y servicios comunitarios a las mujeres latinas, y acá estoy rodeado de un grupo grande de mujeres que son nuestras promotoras de salud, mujeres de la comunidad a las que les habíamos dado atención gratuita, y con un poco de educación se vuelven nuestras embajadoras en la comunidad, enseñándoles a las mujeres la importancia del cuidado prenatal, y sobre todo con mi esposa Blima les damos acceso a estas mujeres 24 horas al día, 7 días a la semana, sobre todo en el último año durante la pandemia.
Lo que hemos observado en los últimos años es que las mujeres embarazadas que vemos son principalmente de Centroamérica, una gran mayoría de Honduras y también Guatemala, la gran mayoría de ellas asustadas, muchas de ellas escapando violencia. Vemos un número grande de adolescentes, muchas de ellas que han sido embarazadas debido a violaciones, muchas madres que han sido separadas de sus niños en la frontera. Tienen preocupación por presentarse a la atención prenatal por miedo de que pueden ser detenidas y deportadas al venir a nuestra clínica. Y siempre hay ese constante miedo de que pueden ser deportadas, y como dije en forma anterior, el bebé que nace acá en Estados Unidos es americano, pero la madre es indocumentada. El bebé se puede quedar en Estados Unidos, pero la madre, si la capturan, la mandan a su país de origen. Este último año con el COVID-19, la gran pregunta, que no es solo nuestra, sino en todo el mundo, es cómo se puede proporcionar atención prenatal cuando la interacción de cara a cara es limitada. Acá se recomienda mucho la telemedicina, pero estas mujeres no tienen acceso a telemedicina, no tienen transporte, se han quedado sin trabajo. Muchas de ellas estaban trabajando en campos, en restaurantes, en construcción. Con la pandemia todo se paralizó. No había escuela para los niños, por lo tanto los niños quedándose en la casa, las madres tienen que cuidar a sus niños, no podían venir a su atención. ¿Qué es lo que hicimos? Primero, que por lo menos la mayoría de ellas, si es que no tenían un smartphone, por lo menos tenían un celular y podían estar con nosotros en acceso telefónico las 24 horas del día, 7 días de la semana. Tenemos un par de personas, como ya les había dicho anteriormente, Blima, mi esposa, que realmente apoya a estas mujeres por cualquier pregunta, cualquier síntoma. ¿Qué hacer si no hay comida? ¿Qué hacer si me están botando de la casa? ¿Qué hacer si necesito ayuda legalmente? En fin, todas estas cosas. Para evitar que estén viniendo totalmente, tuve la gran posibilidad de obtener gratuitamente un montón de aparatos para medir la presión arterial ambulatoria. Enseñamos a mujeres cómo medirse, y durante el embarazo las podemos chequear simplemente por teléfono y preguntándoles cuál es su presión, y nos pueden mandar una imagen de los números si es necesario. Y hemos estado coordinando con muchas organizaciones comunitarias cómo proporcionar ayuda y alimento durante esta época de crisis. Lo que es importante en lo que realizamos, y esto se puede aplicar a cualquier población marginada o vulnerable, es cómo crear confianza cuando hay miedo. Y para nosotros es clave cómo ganarse la confianza del paciente y tener credibilidad en la comunidad. Y para esto tenemos que tener gente que ha tomado esto como responsabilidad. Nuestros navegadores, como le decimos en Estados Unidos, patient navigators, realmente ponen corazón en eso, y a pesar de todos los desafíos logísticos que se pueden imaginar, sobre todo con la pandemia, hemos podido lograr mantener la atención gratuita a este gran número de mujeres. Se ha hablado mucho, y esto ya para terminar, si podemos mejorar la atención prenatal a través de soluciones digitales. Pero los famosos apps que se han creado para mujeres embarazadas no es de mucho beneficio para estas mujeres migrantes, porque tienen otro tipo de necesidades comparado a mujeres que pueden tener un app y un buen celular y pueden tener un buen seguro o pagar por su atención prenatal. Y para muchas de estas mujeres hay otro tipo de problemas.
que tienen que estar pensando todos los días cómo alimentar a sus bebés, cómo la posibilidad de que los pueden deportar en cualquier momento y romper sus familias. Y hay el gran problema de la barrera del idioma, aunque más y más se está hablando español en nuestra ciudad, todavía hay mucha gente que tiene problemas. Y se han creado ya varios apps para poder proveer cuidado prenatal en forma fácil sin tener que traer al paciente, y muchas de ellas han sido muy efectivas. Nosotros hemos estado creando un app que puede ayudar a mujeres que ni siquiera saben ni leer ni escribir, de cómo, ahí como ven en el diagrama acá, tocar el botón para si necesita un médico, un problema médico, o una mano si necesita cualquier tipo de ayuda. Y en estos apps estamos tratando de poner con dibujos cómo podemos ayudar y proveer otros recursos que no sean clínicos, sobre todo para mujeres que no saben ni leer o escribir, o su habilidad de poder leer es muy limitada. Y para terminar, hemos escrito un par de editoriales en lo que se refiere a poblaciones inmigrantes durante esta crisis del COVID-19. Esto acabamos de publicarlo, lo publiqué con Rachel Fabi, que es una eticista, y el título era Embarazo, Pandemias y Política de Salud Pública, el impacto dispar del COVID-19 en las inmigrantes embarazadas. Pocas comunidades en mi país se han visto más afectadas negativamente por la pandemia que los inmigrantes con bajos ingresos. Para los inmigrantes embarazados que deben navegar por la desinformación de la salud y el miedo a la aplicación de la ley de inmigración mientras intentan acceder a la atención prenatal para un parto saludable, esto es particularmente preocupante. Cualquier esfuerzo para frenar la pandemia debe tener en cuenta los peligros únicos que esta crisis representa para los inmigrantes embarazadas y su familia. La atención del embarazo debe proporcionarse sin costo alguno, independiente del estado migratorio durante la pandemia y más allá, y cualquier esfuerzo de socorro y soluciones políticas debe incluir a los inmigrantes. Y esto ya no es solamente en mi país o en mi ciudad, pero como los demostré anteriormente, esto se aplica a cualquier población vulnerable, y sobre todo la crisis que estamos viendo tanto en Perú como en Colombia como en otros países con mujeres venezolanas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, agradecemos al doctor Jacques Luzmier por este tema tan importante sobre la data, la realidad del control prenatal, la atención de parto de todas las mujeres migrantes y la ayuda que se puede brindar a futuro. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Agradecemos a todos los participantes, al Congreso, y damos por terminada esta conferencia. Muy buenas tardes.